Buenos días, estimados estudiantes de la materia de Sistemas y Procedimientos Administrativos. En esta oportunidad quise dejarles esta clase grabada, ya que estamos finalizando el año 2022 y ya hemos culminado con las evaluaciones del segundo corte, las cuales ya pueden revisar en la sección de calificación e indicarles lo que es el tercer corte, el cual inicia con las dos tareas de las actividades para el tercer corte. Quería compartirles la pantalla para explicarles la sección donde ustedes pueden buscar las calificaciones. Aquí en la parte de calificaciones ustedes van a poder ver y revisar las actividades con sus notas. Primer corte, que es la actividad 1 y 2, y actividad 3 y 4, que corresponden al corte 2, y las 5 y las 6, que corresponden al corte 3, que son las que están planificadas para el año que viene. Entonces revisen sus notas y también revisen y estén pendientes de las notas cuando estén cargadas en control de estudio de cada una de las sedes de estudio, ¿verdad? Lo que correspondiente a su sede. En ese sentido tenemos para esta tercer corte el tema correspondiente a la unidad 4 que llama operaciones. Tienen recursos de lectura que son los diagramas de flujo y los flujogramas. Tienen material multimedia por visualizar de videos y tienen dos actividades importantes por desarrollar, que es el primero, que es la actividad 5, que es el desarrollo de una infografía del tema, concepto y características de los diagramas de flujo en los procesos. Les dejé unos videos de cómo se desarrolla la infografía y les coloqué allí los criterios de evaluación. Redacción de ortografía 5 puntos, organización de la información 5 puntos, presentación visual 5 puntos y la referencia bibliográfica con las normas APA 5 puntos. La fecha de entrega tope de esta tarea es el 21 de enero a las 11:59 de la noche, hora Venezuela. También tienen la otra, siguiente actividad de este corte, que es el desarrollar un ejemplo de la aplicación de un diagrama en una empresa. Se debe realizar los siguientes criterios de evaluación: ortografía y redacción 2 puntos, explicación detallada del ejemplo 5 puntos, uso de imágenes indicadas en el ejemplo 5 puntos, organización y estructura 5 puntos y referencias con normas APA 3 puntos. La fecha tope de entrega de esta tarea es el 28 de enero del 2023 a las 11:59 p.m. hora de Venezuela. Entonces, bueno, tenemos esas dos tareas correspondientes a ya finalizando el tercer corte. Como les dije, la fecha, ya esto sería pautado para el mes de enero del 2023. Y por otro lado, también quería hablarles un poquito de lo que es el diagrama de flujo que deben ustedes desarrollar pues, para este tercer corte. El diagrama de flujo es un elemento técnica muy importante para el diseño de procesos dentro de una organización, ¿no? ¿Qué nos permite entonces el diagrama de flujo? Una representación gráfica del sistema y permite identificar aspectos relevantes e importantes de unos procesos y identificarlos de forma rápida y sencilla. Existen unos elementos, como aquí tienen un diagrama de flujo, como lo que, por ejemplo, el círculo, que son los procesos, la toma de decisiones, sus triángulos. En el caso de selección de la alternativa sí, se va por un camino, y en caso de alternativa de no, sigue otro camino. También tenemos lo que son los símbolos de inicio, de fin, de procesos, de entrada de datos, de inclusión de datos. Entonces, realmente el diagrama de flujo es una técnica que nos permite representar en forma gráfica operaciones, cómo se realizan estas operaciones paso por paso.
Puede ser un producto, de un servicio o incluso una combinación de ambos elementos. Nos permite la representación gráfica en una secuencia de datos, nos permite visualizar la frecuencia y relaciones de las etapas por las que pasa un proceso, nos permite detectar problemas o posibles fallas para mejorarlo, nos permite un flujo de información, este, identificar posibles errores o fallas en el proceso y también nos permite entender el proceso. este, Mediante el uso de estos diagramas uno entiende mejor el proceso. Se usan para identificar mejor las áreas de los procesos, para identificar las entradas de datos a los procesos. ¿Sí? Diferentes simbologías que podemos utilizar, el uso de procesos, la toma de decisiones, el flujo de la información o el transporte de los datos, el almacenamiento de datos, ya sea en base de datos, en discos o en documentos, el almacenamiento en transacción o documento, la atención al público. Estas son simbologías que pueden variar según diferentes autores. Normalmente cuando utilizamos uno decimos indicar la leyenda del uso de la simbología para uno guiarse por ser utilizado. Existen diferentes tipos de diagramas de flujo, los diagramas de primer nivel, descendente, de segundo nivel o detallado, y los de ejecución o de matriz. Por ejemplo, de primer nivel simplemente llevan una dirección de los procesos que se están dando, ¿no? Y normalmente se identifican son los procesos principales. Cuando hablamos de un segundo nivel, ya estamos hablando de un desglose más detallado de los elementos o de las fases por las que pasa un determinado proceso. Ya ahí hay más especificación de cada uno de los elementos. Y cuando es por ejecución o matriz, ya sería una representación gráfica con mayor cantidad de términos. Allí se ilustra mayor participación y pasos por participar. Y es útil porque identifica o se proporciona insumos, quién los realiza y quién se está ocupando de las tareas. Entonces nosotros cuando realizamos el diagrama de flujo debemos primero establecer quiénes participan en esta fase, cómo es la logística de trabajo, luego ir identificando la simbología que se va a utilizar para el inicio, proceso y la salida, cuáles van a ser las tomas de decisiones o los ciclos de decisión o las posibles alternativas en caso de toma de decisión. Entonces, ya de esta manera, cuando comprendemos el proceso, entendemos cuáles son las entradas de los datos y las salidas, podemos utilizar entonces el diagrama de flujo. Y aquí tenemos entonces el mismo proceso de diseño, la identificación de la necesidad, el diseño conceptual, el diseño preliminar, el diseño detallado y el diseño funcional. Esto es como un diagrama de flujo de lo que es un proceso de diseño. Pero tiene que ser sencillo. Entonces, entrada al proceso que se realiza y la salida, que es la información que obtenemos. Aquí tendríamos una representación del flujo de la información. De este caso, la formulación del problema, el análisis, la búsqueda de soluciones, la decisión y la implementación o la especificación de la solución. Este es un ejemplo del uso del diagrama. Aquí tenemos otro. Ustedes pueden descargar esta guía que está en el aula virtual y la pueden utilizar como complemento a la investigación que ustedes realicen para el desarrollo de las tareas que tienen que ver con el tema de flujo de datos. Entonces, cualquier duda, pueden hacer la planteamiento por el aula virtual. Les deseo un feliz año y una feliz Navidad y que nos volvamos a encontrar en enero con el desarrollo del tercer. Felicidades para todos.